Vamos, Dolina, con la charla de esta noche. Bueno, con su permiso, Rolón, vamos a hablar hoy de Sigmund Freud. Ah, bueno. Desde luego pasaremos por alto sus teorías, el aspecto científico y también lo único que sé. Su prosa, que es extraordinaria, ¿no? Sí. Una de las mejores del siglo, probablemente. Pero vamos a contar hoy excentricidades de Sigmund Freud, manías de Sigmund Freud. Empezamos, la primera. Freud nunca consiguió eludir la molestia profunda que le producían algunas cosas de la vida cotidiana. Bueno, hasta ahí no parece nada raro. Pero acá dice que desde chico desarrolló una firme antipatía por la coliflor. Plenamente justificada. Sí, seguro. Luego, la antipatía por la coliflor, que es un vegetal que tiene un olor como para expulsar a cualquier pariente. Tan fuerte era ese aborrecimiento que hasta llegó a prohibir a su esposa e hijos que pronunciaran esa palabra en su presencia. La palabra coliflor. Tampoco podía soportar ver un pollo asado. Ay. Ni comerlo. Bueno, si no lo podía ver, resultaría muy raro que pudiera comérselo, a menos que lo ingiriera a oscuras. En un cuarto oscuro. O con los ojos vendados. El caso es que no podía ver un pollo asado. Consideraba, en otro orden de cosas, que el objeto más diabólico jamás inventado por el hombre era el paraguas. Su hijo Martín cuenta que no dudaba en empezar a los bastonazos si alguien lo rozaba con su paraguas en un día lluvioso. También odiaba las bicicletas y decía que debía prohibirse su uso, en especial en los sitios de veraneo, porque aseguraba que la velocidad que desarrollaba ese invento era un peligro para la integridad de los paseantes. Así que imagínese usted un señor en bicicleta con paraguas, con un coliflor en una mano y un pollo en la otra. Claro, la imagen del demonio. También odiaba el teléfono y muy pocas veces lo usó, a pesar de que su casa en Viena, tal vez porque era médico, fue una de las primeras en tener línea telefónica. Fue la primera, en realidad. ¿Sí? Sí, durante mucho tiempo la única casa que tenía teléfono en Viena era la de Sigmund Freud. Ajá. Un teléfono totalmente inútil, hasta que finalmente instalaron otro. No había quien lo llamara. Casa y ya pudo hablar con alguien, porque tener teléfono, ser el único en una ciudad que tiene teléfono, es perfectamente inútil. Y bien sabemos que lo que dio verdadera jerarquía al invento de Alexander Graham Bell fue el segundo teléfono, no el primero. Cuando presentó el primero, no lo entendían. Lo miraban como un loco. ¿Qué es eso? Lo miraban como un loco y no comprendían hasta que trajo el segundo. Y entonces todos se miraron e hicieron así con la cabeza. Es más, le dijeron, el primero no es un gran invento, pero el segundo... El segundo sí. Bueno, volvemos a Freud. Nunca atendió el teléfono él, sin embargo. Cuando alguien llamaba, ¿no? Se hacía atender por... Y tampoco marcó jamás un número por su cuenta. Marcó es un decir, porque en aquel tiempo se pedía el número que uno quería a la operadora. Bueno, nunca lo hizo. Un detalle que a usted debe entristecerlo, Rolón, y a mí también. A Freud no le gustaba la música. Le resultaba absolutamente indiferente. Prohibió que en su casa hubiera piano y se negaba a entrar en un sitio donde tocara una orquesta. Bueno, eso está bien. Usted, por ejemplo, va a un lugar con una mina y quiere conversar y aparecen unos tipos a tocar, sí. Y usted primero no oye lo que le dice la mina, después tiene que ponerse a aplaudir cada 3 minutos, cada vez que termina una canción, lo cual viene a dificultar mucho la seducción de la correspondiente dama. Bien, pero este hombre no tenía el más mínimo oído musical, los valses vieneses le parecían ensordecedores. En cambio, le gustaba la escultura mucho, y los cuadros, pero la música no. En la Viena de comienzos del siglo, dice el biógrafo, que debe ser Ernest Jones, ¿no? El biógrafo de Freud. Freud no escuchaba nada, no tenía ganas de oír nada, no escuchaba ninguna clase de música, nunca. En cuanto a los despliegues amorosos de Freud, que usted conocerá, fueron muy mojigatos, muy conservadores, muy pudorosos. Era un hombre muy metódico, él, ¿no? Muy conservador. A ver si usted recuerda la agenda de Freud. Él atendía pacientes de 8 a 13
y de 13 a 14 almorzaba, se hacía servir al almuerzo a todo lo que da, porque después paseaba un rato y tenía consulta, ¿no? No sé qué sería la consulta, se entrevistaría con otros médicos. No, seguramente consulta en tanto que venían a verlo al consultorio, digamos, consultas con claro, los no pacientes. consulta con otros médicos. No interconsulta, Claro. sino consulta con los pacientes. No, sin embargo, de 15 a 16 consultas y a las 16 pacientes. Ajá. Así que sería otra cosa la consulta. Bueno. A la noche escribía hasta tarde. Así que era un tipo muy metódico y siempre cumplía ese mismo horario. Los paseos los hacía por los mismos lugares. Los discípulos, a las personas que querían verlo, tenían que esperarlo durante el recorrido en un lugar que también ya estaba establecido, que es donde él daba bolilla. En Ajá. tal esquina doy bolilla. Después, pasada esa esquina, no. Entonces lo esperaban ahí y le preguntaban, mira, qué sé yo. Era también conservador en sus opiniones, incluso en sus relaciones con el judaísmo. Él era un judío muy conservador, a pesar de que no era creyente, desde luego. Sin embargo, sus procedimientos eran los de un creyente. En amores era muy, como hemos dicho, pudoroso. Cuando tenía 16 años conoció a una muchacha que se llamaba Gisela Flus, que era la hija de unos amigos de los padres. Y no le pudo dirigir la palabra. Estuvo 3 años enamorado de la chica sin decírselo, hasta que volvió a verla y se desengañó por completo. 3 años sin verla y sin decírselo. Después la vio de nuevo y no le gustó, como pasa cuando uno está 3 años sin ver a una mujer y la ve de nuevo. Jones, el biógrafo, dice que desde esos tiempos hasta que conoció a la que iba a ser su esposa, no tuvo ningún sentimiento amoroso. Las mujeres no le importaban demasiado. En una carta al doctor Putman en 1915 habló del problema de la libertad que debía concederse a los jóvenes en el terreno de lo sexual. Y agregó, esto que digo no tiene que ver con lo que hago, porque yo mismo no gocé de ninguna libertad al respecto, ¿no? Estuvo 4 años de novio con Marta, ¿no? La mujer con que se casó. La conoció en 1882 en un almuerzo. Parece que era muy delgada, Marta, pálida y demasiado educada. Demasiado educada para el gusto del biógrafo, el gusto de Ernest Jones. Algún cronista por ahí dice que era insignificante. Por lo que respecta al propio Freud, hay que decir que no la halagaba demasiado. En las cartas la describe de un modo terrible. Citémonos, aquí tenemos las cartas de Freud. Vamos a abrirla. Acá está, dice: sé muy bien que no eres bella en el sentido que lo entienden los escultores y los pintores. Si te empeñas en que le dé a las palabras su estricto sentido, me veré obligado a confesar que no eres una belleza. ¡Wow! Qué romántico. En la carta siguiente le escribió: no olvides que la belleza es pasajera y que hemos de pasar una larga vida juntos. Una vez que han desaparecido lo bonito y lo fresco de la juventud, la única belleza que permanece es la de la bondad y la comprensión, que transfigura los rasgos. Me la cerré. Creía, como aprendimos también a creer en este programa, que el espíritu modifica los rasgos de la persona. Esto es verdad. Pero le tenía poca fe a la mujer, ¿eh? Sí, la verdad. Pero bueno, pero a él le gustaba así, porque su seducción fue insistente. Parece que no pasó un solo día sin que le enviara una rosa roja acompañada de una tarjeta en la cual escribía un lema, a veces en español, a veces en latín o en inglés o en alemán. No sé qué lema le escribiría, que yo, mens sana in corpore sano. Los que no saben guardar son pobres que trabajen. Res non verba. Bueno. La petición de mano de Freud a Marta fue fijada para el 17 de junio de no sé qué año. Freud era muy supersticioso, como hemos dicho, o como no hemos dicho, y eligió el número 17 porque interpretó que ese día era fasto. Vio que la interpretación de los sueños de Freud es como yo le dije, al número que hay que jugarle y todo eso. como las comunica. Respecto a fechas, digamos otra cosa.
Tras efectuar una serie de cálculos, Freud quedó convencido de que se iba a morir a los 62 años. Cuando esa fecha pasó, después de terrores y angustias, le manifestó a su paciente y colega, el doctor Ferenczi, lo siguiente: eso prueba la poca confianza, dijo Freud, así que pongamos voz de Freud, eso prueba la poca confianza que hay que conceder a todo lo sobrenatural. Parece que era muy celoso Freud. Los primeros celos que tuvo Freud con Marta, su mujer, fueron en relación con el primo de ella, Max Meyer. El tipo había sido el preferido de Marta en la adolescencia. Era músico, Max. Sigmund le prohibió a Marta que llamara a su primo por su nombre de pila, así que debía llamarlo señor Meyer. Y Meyer fue suplantado en los celos por otro sujeto llamado Fritz. Era un hombre, un artista muy apreciado por las mujeres, Fritz Wale. Y Freud consideró que era un peligro latente para su estado marital. Entonces prohibió que Marta lo viera. Escribió luego al respecto lo siguiente. Aquí lo tenemos. Pienso que reina una hostilidad general entre los artistas y los investigadores sumergidos en los detalles de un trabajo científico. Como sabemos, el arte les da a los primeros, a los artistas, una clave que les permite ingresar con facilidad en los corazones femeninos, mientras que nosotros, los científicos, permanecemos detenidos ante esa extraña cerradura y estamos obligados a torturarnos la mente para descubrir la llave que les sea adecuada, decía Freud, en un discurso que sería bueno analizar. El hombre que busca la llave. Sí, señor. Discurso muy justo, Freud, ¿no? Sí. Era muy puritano, ¿eh? En una ocasión le prohibió a Marta que patinase, porque en esa circunstancia debía darle el brazo a otro hombre. Está bien, ¿qué tiene que andar patinando? Freud llegó a decir que hubiese sacrificado su mano derecha para conseguir sacarse de la cabeza la idea de que Max y Fritz le habrían gustado a Marta. Su sufrimiento era tan agudo que quería morir, deseo de muerte. Todo eso lo describió más tarde, ¿no? Como celos excesivos y deseo de muerte. Un último asunto que pocas veces he citado como referente en los inicios de los descubrimientos de Freud. Entre los autores que lo ayudaron al descubrimiento del psicoanálisis hay que citar a Ludwig Born, un hombre que vivió entre 1786 y 1837. A Freud le regalaron las obras completas de Born cuando tenía 14 años, y cuando años más tarde Freud incitaba a sus pacientes a que hablaran con entera libertad, usando asociaciones de ideas, obedecía, según se dijo, a lo siguiente. Freud había quedado impresionado por el texto de Born, titulado «Cómo llegar a ser un escritor original en solo 3 días», escrito 100 años antes, ¿no? Born aseguraba o aconsejaba a los aprendices de escritores que se encerraran durante 3 días para dedicarse a anotar, sin falsedad ni hipocresía, todo aquello que se les pasara por la cabeza. Decía el tipo, escriba todo lo que piense de sí mismo, de sus mujeres, de la guerra turca, de Goethe, del juicio final, de sus superiores, y al cabo de 3 días quedará usted estupefacto viendo cuántos nuevos pensamientos que jamás habían sido expresados han surgido de usted. Varias décadas más tarde, después de haber vuelto a leer eso, cuando Freud visitó en el cementerio de Père Lachaise en París la tumba de Ludwig Born, fue la única ante la cual decidió inclinarse. Es Borne, ciertamente, no Born. Bueno, qué lindo recuerdo, ¿no? Le gustaba mucho la escultura. Cuando estuvo en Florencia, pasó 3 semanas mirando al Moisés de Miguel Ángel y tomando medidas y apuntes y viendo cuáles habían sido los procedimientos del artista y cuáles eran las proporciones que usaba. Usted sabrá que también tenía un trato raro, ¿no? Con la mujer y con los hijos, ¿no? Parece que no la respetaba mucho, ¿no? Ella lo atendía mucho, lo atendía muy bien, hasta le ponía el dentífrico en el cepillo de dientes y él dejaba que hiciera estas cosas, pero él escribió algo parecido a esto. Escribió que ella nunca había entendido lo que él hacía y él jamás la consultaba ni le hablaba de esas cosas, ¿no? Y ella lo cuidaba en cuestiones domésticas. Con los hijos parece que tenía una relación muy jerárquica, ¿no? O sea que no hacía mucho caso de sus propias recomendaciones. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto, Las rarezas de Freud. Sí.
Es cierto que no hacía caso de sus recomendaciones, Alejandro, una vez, no sé si no era el mismo Jones, pero alguien que había recibido muy bien a Melanie Klein. Sí. En Estados Unidos, él se enojó mucho con esta persona porque Melanie Klein se peleaba en sus teorías con Ana Freud, con la hija de Freud, que no era muy freudiana que digamos. Ana se lo había entendido bastante mal, y entonces él le increpaba a este hombre: ¿cómo usted recibe también a esta mujer que se ha peleado con mi hija? Claro. Decía en un tono muy edípico para el inventor del complejo de Edipo, ¿no? Voy a regalar esto, a dedicar, perdón, a Wimpy. Pues lo que empieza para recordar algo que decía está una madre que habla con un hijo que tenía una mujer muy bella, una novia muy bella, y la madre no le gustaba. Entonces la madre le dijo, bueno, hijo, piensa que la belleza no dura toda la vida. Y Wimpy le dijo: sí, pero la fealdad no se acaba nunca. ¿No? Entonces me hizo acordar a eso. Freud, usted sabe que dentro de las cosas que le gustaban estaban las alfombras orientales. Tenía sobre su diván y en todo su consultorio lleno de alfombras, y tenía la costumbre de atender con su perro, con un ovejero alemán, a los pacientes. Así que esa era otra costumbre excéntrica que tenía. Y le voy a dedicar esto también al amigo Mahler, que fue por un día paciente de Freud. Sí. Nuestro querido, el músico Mahler, ¿no? Bueno, hemos dejado algunas otras anécdotas, como cuando algunas que lo enaltecen. Usted sabe que conoce bien el episodio cuando ya moribundo le recetaron morfina y él no quiso que se la administraran, porque dijo que prefería sentir dolor antes de no pensar, a vivir sin pensar, ¿no? Sí, recordemos que el último libro que leyó ahí, justo un día, lo terminó el día anterior a morir, fue La piel de Zapa, y decía que esto de ver cómo se achicaba el deseo tenía mucho que ver con lo que le pasaba con la muerte. Entonces que le pareció un libro muy apropiado para ser el último. Y una cosa que le pasó a Alejandro cuando los nazis lo dejan ir de Viena, que lo hacen ir porque, bueno, Freud ya era una persona bastante popular en el mundo, pero con la condición de que él escribiera que había sido bien tratado por los nazis. Lo trataron bien. Claro. Y él dijo, cuente lo que dijo. Claro, y Freud escribe que no solo lo trataron muy bien, mejor dicho, que lo trataron tan bien que le recomendaba a todas las personas del mundo pasar un tiempo al lado de los nazis, dijo en forma irónica, ¿no? Vamos, Dolina, con la charla.